Dicen que el peor tipo de pobreza no es la que se mide en euros, sino la que se descubre cuando no hay nadie al otro lado de la mesa. Antes de empezar quiero que le des like a este vídeo, suscríbete y comentes de dónde nos estás viendo. Y hay noches, como la Nochebuena, que no permiten seguir fingiendo. No aceptan excusas ni disfraces. Simplemente te colocan frente a lo que eres y a lo que has perdido por el camino. Aquella noche, Barcelona brillaba con una belleza casi cruel. Las luces colgaban de los balcones, las calles olían a castañas asadas y a vino caliente, y los restaurantes estaban llenos de familias que repetían rituales de toda la vida. Abrazos, risas, brindis, promesas dichas sin pensar demasiado. Todo parecía estar en su sitio. Todo menos él. Estaba sentado solo en una mesa demasiado grande para una sola persona. Una mesa reservada con antelación, como tantas otras veces, por costumbre más que por esperanza. Durante años, el tamaño había sido su forma de medir el valor de las cosas. Cuanto más grande, más importante. Cuanto más caro, más exitoso. Nunca se había detenido a pensar que el verdadero valor quizá no se pudiera ampliar con metros cuadrados. Tenía la edad justa para haberlo logrado todo y la sensación amarga de no saber para qué. El dinero no era un problema. Nunca lo había sido. El problema era otro, uno que no aparecía en balances ni en informes anuales. La copa de vino descansaba entre sus dedos y temblaba levemente, no por el frío, sino por una inquietud que llevaba tiempo intentando ignorar. La mesa de enfrente estaba vacía. Y no lo estaba porque alguien llegara tarde. Estaba vacía porque nadie iba a llegar. Nadie había dicho que vendría. Nadie había preguntado a qué hora. Nadie había pensado en compartir esa noche con él. A su alrededor, las familias se inclinaban unas hacia otras al hablar. Se pasaban los platos. Se rozaban los hombros con naturalidad. Había miradas que decían más que las palabras. Risas imperfectas, no ensayadas, de esas que nacen de la confianza. Cada una de ellas le atravesaba el pecho como un recuerdo que no terminaba de desaparecer. Durante años se había convencido de que la soledad era el precio lógico del éxito. Que no se podía tener todo. Que los sacrificios eran necesarios y, sobre todo, temporales. Siempre se decía que ya habría tiempo para lo demás. Para la familia. Para los afectos. Para detenerse. Pero el tiempo no se detuvo con él. Y aquella noche se lo estaba demostrando con una claridad incómoda. Su teléfono descansaba boca arriba sobre la mesa. No vibraba. No sonaba. No se iluminaba. En cualquier otro momento, ese silencio habría sido una bendición. Aquella noche era una sentencia. No había mensajes tardíos. No había llamadas de última hora. No había nadie al otro lado esperando saber de él. Hacía 3 años que no hablaba con su hijo. 3 años desde que una decisión profesional, de esas que se defienden con gráficos y discursos, había pesado más que una promesa hecha mucho antes. 3 años desde que eligió estar donde creía que debía estar y no donde alguien lo necesitaba. Su exmujer había seguido adelante. Había reconstruido su vida lejos de su sombra y de sus ausencias. No con alguien poderoso ni admirado, sino con alguien constante. Alguien que estaba. Y esa comparación, silenciosa pero persistente, le dolía más que cualquier pérdida económica. Y su madre ya no estaba. Se había ido dejando una frase flotando en el aire, como una advertencia que no quiso escuchar a tiempo. Aquella frase regresaba ahora con una fuerza que no podía ignorar, clavándose en su memoria con una precisión implacable. Pidió el plato principal sin mirar la carta. Comer se había convertido en un trámite más, como tantas otras cosas en su vida. El precio era irrelevante. El sabor también. Todo sabía igual cuando no había nadie con quien compartirlo ni comentarlo. Había llegado a creer que la Navidad era una exageración sentimental, una especie de teatro necesario para quienes no sabían estar solos. Pero sentado allí, rodeado de luces y celebraciones ajenas, entendió que no era la Navidad lo que le molestaba. Era su propia ausencia en la vida de los demás. Entonces ocurrió algo que no estaba previsto. Algo pequeño, casi imperceptible para cualquiera que no estuviera mirando con atención. La puerta del restaurante se abrió y dejó entrar una corriente de aire frío. Con ella entraron una mujer y una niña. No vestían para la ocasión. No traían la seguridad de quien sabe que pertenece al lugar. Avanzaban con cautela, como si cada paso necesitara permiso. La mujer llevaba un abrigo gastado, de esos que han visto demasiados inviernos y pocas oportunidades de ser sustituidos. No caminaba encorvada,
pero sí con una dignidad tensa, sostenida a base de esfuerzo. La niña, en cambio, miraba todo con ojos grandes y brillantes, como si hubiera entrado en un cuento. El contraste con el resto del restaurante era evidente. No por falta de gusto, sino por falta de recursos. Y aún así, había algo en ellas que no se podía comprar. Una mezcla de esperanza, nervios y valentía silenciosa. La mujer apretaba la mano de la niña con fuerza, como si ese gesto fuera una promesa. La niña sonreía. No una sonrisa educada, sino una sonrisa limpia, intacta, de esas que todavía no han aprendido a protegerse del mundo. Fue entonces cuando el hombre sintió un nudo en el estómago. No era lástima. No era culpa. Era reconocimiento. Había visto esa mirada antes. En los ojos de su exmujer cuando intentaba no llorar. En los de su madre cuando fingía que todo estaba bien. En personas que habían aprendido a sostenerse sin hacer ruido. Por primera vez en mucho tiempo, dejó de mirarse a sí mismo. Mientras el restaurante seguía funcionando con su precisión impecable, algo empezaba a resquebrajarse dentro de él. No con estruendo. No con lágrimas. Se rompía como se rompen las mentiras que uno se cuenta durante años, despacio y sin vuelta atrás. Comprendió que aquella noche no iba solo de estar acompañado o no. Iba de quien había sido. De a quien había dejado fuera. De cuántas veces había elegido el aplauso antes que la presencia. La niña seguía mirando alrededor como si todo fuera posible. Como si el mundo, incluso en su versión más cara y ajena, aún pudiera ser amable. Y esa mirada, tan pequeña y tan poderosa, fue el primer golpe real que recibió aquella noche. Porque el dinero le había dado casi todo, excepto la sensación de ser necesario. Y cuando una persona descubre eso, ya no hay vino caro ni restaurante elegante que la proteja de la verdad. Aquella noche, sin saberlo, estaba a punto de empezar algo que llevaba años evitando. No un gesto heroico. No una historia de caridad. Sino un ajuste de cuentas consigo mismo. Y la mesa más importante de su vida estaba a punto de dejar de estar vacía. La mujer y la niña avanzaron unos pasos más dentro del restaurante, como si no quisieran ocupar demasiado espacio. Como si intuyeran que aquel no era un lugar pensado para ellas. El murmullo de las conversaciones continuaba a su alrededor, ajeno, indiferente. Nadie parecía notarlas, y al mismo tiempo, todo parecía mirarlas. Había algo profundamente cansado en los hombros de la mujer. No era solo agotamiento físico. Era el cansancio de quien lleva mucho tiempo sosteniendo más de lo que le corresponde. El cansancio de quien ha aprendido a no pedir, a no molestar, a no esperar demasiado. Aún así, su espalda estaba recta. No había derrota en su postura. Había contención. La niña, en cambio, parecía flotar. Sus pies apenas tocaban el suelo mientras giraba la cabeza de un lado a otro, observándolo todo con una mezcla de asombro y reverencia. Las luces, las copas, los camareros que se movían con rapidez elegante. Para ella, aquel lugar no era intimidante. Era extraordinario. Y eso fue lo que terminó de desarmarlo. Porque en ese contraste estaba contenida una verdad incómoda. La madre conocía el mundo tal como era. La hija aún creía en cómo podía ser. Y entre ambas había un esfuerzo silencioso por proteger esa creencia el mayor tiempo posible. El hombre observaba desde su mesa sin saber muy bien por qué no podía apartar la mirada. No era curiosidad. Era algo más cercano a la incomodidad. Como si aquella escena estuviera removiendo una parte de sí mismo que llevaba demasiado tiempo enterrada. Reconoció en la mujer un tipo de fortaleza que nunca había sabido medir. Una fortaleza que no se exhibe, que no se premia, que no cotiza en bolsa. La fortaleza de levantarse cada día aunque nadie te aplauda. De cumplir promesas pequeñas que para otros no significan nada, pero que para una niña lo son todo. Había mujeres así en su vida. Las había tenido cerca. Las había ignorado sin darse cuenta. Siempre había estado demasiado ocupado, demasiado concentrado en lo que venía después, como para detenerse a mirar de verdad. El personal del restaurante se acercó a ellas. La escena no fue brusca, pero tampoco amable. Fue correcta. Profesional. Fría. De esas situaciones en las que nadie levanta la voz, pero todo queda claro. El tipo de trato que no deja heridas visibles, pero sí una huella profunda. La mujer intentó explicar algo. No se oía desde su mesa, pero no hacía falta. Él conocía ese tono. Era el tono de quien justifica su presencia. El tono de quien siente que tiene que demostrar que merece estar allí.
Vio cómo la mujer apretaba los labios, como si se negara a dejar escapar algo que llevaba tiempo entrenando para contener. Vio cómo asentía, cómo aceptaba. No había reproche. No había indignación. Solo una retirada digna. La niña levantó la vista hacia su madre con una serenidad que no correspondía a su edad. No había berrinche. No había lágrimas. Había una comprensión prematura, de esas que llegan cuando la vida te enseña demasiado pronto a adaptarte. Y entonces ocurrió algo que el hombre no había previsto. Sintió vergüenza. No por tener dinero. No por estar allí. Sino por haber normalizado durante años un mundo donde esa escena podía ocurrir sin que nadie se sintiera interpelado. Vergüenza por haber sido parte de una estructura que premiaba la apariencia y castigaba la fragilidad. Pensó en su madre. En cómo siempre encontraba la manera de hacer sentir a todos bienvenidos, incluso cuando no había casi nada que ofrecer. Pensó en las cenas sencillas de su infancia, donde no sobraba nada, pero tampoco faltaba lo esencial. Durante un segundo, consideró quedarse sentado. No hacer nada. No era su problema. No era su responsabilidad. Podía volver a su vino, a su plato caro, a su noche silenciosa. Podía mirar hacia otro lado, como había hecho tantas veces. Pero algo dentro de él ya no estaba dispuesto a seguir fingiendo. Se dio cuenta de que llevaba años actuando desde el orgullo. Desde una posición elevada que le permitía no implicarse demasiado. Resolver con dinero. Compensar con regalos. Evitar el contacto real. Y aquella noche, sin grandes discursos ni planes, comprendió que el orgullo era lo que más caro le había salido en la vida. Le costó relaciones. Le costó tiempo. Le costó presencia. Le costó la posibilidad de ser recordado por algo más que por sus logros. Se levantó despacio. No con dramatismo. No buscando atención. Simplemente se levantó, como quien ya no puede seguir sentado en la misma mentira. El sonido de la silla al moverse fue más fuerte de lo que esperaba. Algunas miradas se giraron. No le importó. Por primera vez en mucho tiempo, no le importó lo que pensaran. Mientras caminaba hacia ellas, fue consciente del contraste. Su traje impecable. Sus zapatos caros. Su seguridad aprendida. Frente a la sencillez de la mujer. Frente a la inocencia de la niña. No se sintió superior. Se sintió expuesto. La mujer lo miró con cautela. No con gratitud inmediata. No con sumisión. Lo miró como miran quienes han aprendido que no todas las ofertas vienen sin condiciones. Había en sus ojos una mezcla de desconfianza y cansancio. Y eso, lejos de incomodarlo, le pareció justo. Había pasado demasiados años rodeado de sonrisas interesadas, de asentimientos automáticos, de personas que decían sí sin pensar. Aquella mirada honesta le recordó que la dignidad no se negocia, incluso cuando aprieta la necesidad. Por primera vez en mucho tiempo, no habló desde la posición del que ordena. Habló desde un lugar más frágil. Más humano. No ofreció soluciones grandilocuentes. No prometió nada. Solo propuso compartir. Y al hacerlo, se dio cuenta de algo esencial. No estaba salvando a nadie. Estaba pidiendo compañía. Eso cambió todo. La mujer dudó. Y en esa duda había una vida entera. La experiencia de haber confiado y haberse equivocado. El instinto de proteger a su hija por encima de cualquier oportunidad tentadora. La necesidad de no exponerse más de lo necesario. La niña, ajena a esos cálculos, observaba al hombre con una curiosidad limpia. No veía su traje. No veía su estatus. Veía a alguien que, de alguna manera, parecía tan solo como ellas. A veces, los niños perciben lo que los adultos se empeñan en ocultar. El hombre sintió algo parecido al miedo. No el miedo al rechazo, sino el miedo a que aquel gesto fuera el principio de algo que no pudiera controlar. Algo que le exigiera cambiar. Algo que le obligara a sostener lo que estaba a punto de iniciar. Porque ofrecer una mesa es fácil. Lo difícil es ofrecer presencia. Cuando finalmente se sentaron, la mesa dejó de parecer demasiado grande. No porque se llenara de personas, sino porque se llenó de algo que llevaba años ausente. Atención. Escucha. Tiempo compartido. Y sin saberlo aún, aquella mujer y aquella niña acababan de entrar no solo en un restaurante, sino en el centro exacto de una vida que estaba a punto de reordenarse. Porque hay encuentros que no ocurren para resolver una noche. Ocurren para cuestionar toda una forma de vivir. Cuando la comida empezó a llegar a la mesa, el tiempo cambió de textura.
Dejó de ser algo que corría deprisa para convertirse en algo que se podía habitar. No hubo prisas, ni urgencias, ni esa sensación constante de estar en otro sitio mientras el cuerpo permanece sentado. Por primera vez en mucho tiempo, el hombre estaba allí de verdad. La mujer se sentó con cuidado, como si no quisiera invadir un espacio que no sentía del todo suyo. Aún así, había en sus gestos una elegancia natural que no se aprende en ningún manual. Era la elegancia de quien ha tenido que adaptarse muchas veces y ha aprendido a hacerlo sin perderse a sí misma. La niña balanceaba las piernas bajo la mesa, incapaz de ocultar la emoción. Miraba cada plato como si fuera un pequeño milagro, no por el lujo, sino por la experiencia compartida. No pedía más de lo que veía. Simplemente se permitía disfrutarlo. Y eso, al hombre, le descolocó. Había pasado años rodeado de personas que nunca parecían satisfechas. Siempre querían más. Más dinero, más reconocimiento, más poder. Personas que confundían deseo con necesidad y ambición con sentido. Aquella niña, en cambio, parecía completa con muy poco. La conversación empezó de manera sencilla. Nada de grandes historias ni confesiones inmediatas. Pequeños detalles. Comentarios cotidianos. Observaciones aparentemente intrascendentes que, sin embargo, construían algo mucho más sólido que cualquier discurso preparado. La mujer hablaba con cuidado, eligiendo bien las palabras, como si durante mucho tiempo hubiera aprendido que hablar de más podía tener consecuencias. No se victimizaba. No dramatizaba. Simplemente contaba su vida tal como era, sin adornos ni justificaciones. Habló del trabajo. De horarios imposibles. De noches largas. De casas ajenas que se limpian mientras la propia espera. Habló del cansancio que no se va durmiendo. Del tipo de agotamiento que se acumula en el cuerpo y en el ánimo. Para muchas mujeres que han pasado los 50, esas palabras no resultan ajenas. Son historias que se reconocen sin necesidad de haberlas vivido exactamente igual. Porque hablan de renuncias. De prioridades impuestas. De adaptaciones silenciosas. El hombre escuchaba con una atención que no recordaba haber tenido nunca. No pensaba en soluciones. No buscaba arreglar nada. Escuchaba. Y en ese gesto sencillo, descubría algo que había olvidado. Escuchar también es una forma de estar. La niña intervenía de vez en cuando con comentarios espontáneos, sin filtro. No pretendía quedar bien. No pretendía ser graciosa. Simplemente decía lo que pensaba. Y cada una de esas frases tenía el efecto de una verdad desnuda. Preguntaba cosas que nadie más se atrevía a preguntar. Cuestionaba ideas que los adultos daban por sentadas. Y sin darse cuenta, desmontaba narrativas enteras construidas durante años. El hombre se vio a sí mismo a través de esas preguntas. Vio su trabajo reducido a conceptos simples. Vio su vida despojada de justificaciones elaboradas. Y por primera vez, no pudo esconderse detrás de su experiencia ni de su estatus. Había pasado décadas explicándose a sí mismo que su forma de vivir tenía sentido. Que aportaba valor. Que ayudaba. Pero nunca se había detenido a mirar su vida desde los ojos de alguien que solo buscaba entender. Y en ese intento, descubrió una grieta. No era que su trabajo fuera inútil. Era que había dejado fuera algo esencial. Había construido mucho, sí. Pero no siempre había cuidado. No siempre había acompañado. No siempre había estado presente cuando se le necesitaba sin condiciones. La mujer lo observaba con una mezcla de curiosidad y respeto. No lo juzgaba. Tampoco lo idealizaba. Lo miraba como se mira a alguien que, por primera vez, baja la guardia. Había en ella una comprensión profunda de la fragilidad humana. Quizá porque había tenido que convivir con la suya durante mucho tiempo. Quizá porque había aprendido que nadie sale ileso de la vida. En algún momento, sin darse cuenta, el hombre empezó a hablar de sí mismo de otra manera. No desde los logros. No desde los cargos. Habló de ausencias. De errores. De decisiones tomadas por miedo a parecer insuficiente. Nunca había hablado así. No porque no tuviera palabras, sino porque no había tenido el espacio. O quizá porque nunca se lo había permitido. La niña escuchaba sin interrumpir, con una atención sorprendente para su edad. No entendía todo, pero entendía lo esencial. Percibía el peso de lo no dicho. La tristeza contenida. El arrepentimiento que no se exhibe, pero se siente. Y entonces hizo algo que solo hacen los niños. Dijo algo simple. Algo que no pretendía ser profundo, pero lo fue.
Algo que no buscaba consolar, pero abrió una puerta. El hombre sintió como algo se movía dentro de él. No una solución. No una respuesta. Una posibilidad. Comprendió que llevaba años huyendo de conversaciones así. Porque no daban prestigio. Porque no generaban resultados inmediatos. Porque obligaban a mirarse sin filtros. Y, sin embargo, eran las únicas que realmente importaban. La comida avanzaba, pero ya no era lo central. Lo central era lo que se estaba construyendo sin darse cuenta. Una intimidad inesperada. Un espacio seguro donde no hacía falta impresionar ni defenderse. La mujer habló de sueños antiguos. De cosas que había dejado en pausa. No con amargura, sino con una aceptación tranquila. Como quien sabe que la vida no siempre sigue el guión previsto, pero aún así merece ser vivida con dignidad. Eso tocó al hombre en un lugar incómodo. Porque él también había dejado sueños atrás, aunque nunca lo había reconocido. Había sacrificado partes de sí mismo en nombre de una versión de éxito que ahora le parecía incompleta. Durante un instante, se permitió imaginar otra vida. No una vida más fácil. Una vida más coherente. Más alineada con lo que realmente importaba. No dijo nada. No hizo promesas. No tomó decisiones todavía. Pero algo había cambiado. Porque a veces no hace falta un gran acontecimiento para empezar a transformarse. A veces basta con una conversación sincera, compartida con desconocidos, en una mesa que dejó de ser demasiado grande. Y en ese silencio compartido, entre platos casi intactos y miradas que ya no se esquivaban, el hombre empezó a entender que su verdadero problema no había sido la falta de tiempo. Había sido la falta de presencia. Y esa, quizá, aún estaba a tiempo de recuperarse. Cuando abandonaron el restaurante, la noche había cambiado. No porque la ciudad fuera distinta, sino porque él ya no la miraba igual. Las luces seguían colgadas, la gente seguía celebrando, los villancicos seguían sonando a lo lejos, pero algo dentro de él se había desplazado de su lugar habitual. Durante años, volver a casa había sido un alivio. El silencio, el orden, la ausencia de demandas. Aquella noche, sin embargo, la idea de regresar a su ático vacío le produjo una incomodidad inesperada. Como si el silencio ya no fuera descanso, sino eco. Como si cada habitación estuviera llena de preguntas que había conseguido aplazar demasiado tiempo. Caminaban juntos, sin prisa. La mujer llevaba a la niña medio dormida, apoyada en su hombro. La escena era sencilla, pero tenía una intimidad que él reconoció de inmediato. Era la imagen de algo que había visto desde fuera durante años, sin formar parte de ello. Se dio cuenta de que no quería que la noche terminara así. No quería despedirse y volver a su vida de siempre como si nada hubiera ocurrido. Intuía que, si lo hacía, aquella cena se convertiría en una anécdota agradable y nada más. Y sabía, con una claridad incómoda, que ya no podía permitirse otra anécdota. Había algo que debía hacer. Algo que llevaba años postergando con excusas bien construidas. Algo que le provocaba un miedo más profundo que cualquier riesgo empresarial. La decisión no fue impulsiva. Fue silenciosa. Se formó dentro de él como se forman las certezas importantes, despacio, sin dramatismo. No era una obligación moral. Era una necesidad. Mientras avanzaban por las calles iluminadas, comprendió que la conversación de aquella noche le había quitado una coartada esencial. Ya no podía decir que no sabía. Ya no podía fingir que no se daba cuenta. Ahora veía con claridad las consecuencias de sus elecciones. Pensó en su hijo. En el tiempo que había pasado desde la última conversación. En las palabras que no había dicho. En las disculpas que había ensayado mentalmente cientos de veces, pero nunca se había atrevido a pronunciar. Para muchas personas, dar ese paso supone aceptar que el rechazo es una posibilidad real. Que el daño causado no desaparece solo porque uno esté dispuesto a cambiar. Que pedir perdón no garantiza nada. Y ese era, precisamente, el mayor obstáculo. El miedo al rechazo había sido su excusa favorita. Le había permitido mantenerse a salvo, protegido por la distancia. Pero esa protección tenía un coste que ya no estaba dispuesto a seguir pagando. Se detuvo. No hizo un gran anuncio. Simplemente cambió el rumbo. La mujer lo miró con atención. No con desconfianza, sino con una intuición serena. Había algo en su forma de observar que indicaba que comprendía más de lo que él decía. Había aprendido, a base de experiencia, a leer los silencios. La niña se movió ligeramente, sin despertarse del todo. Su respiración era tranquila, confiada.
Aquel pequeño gesto fue el empujón final. No todos los días se tiene la oportunidad de hacer algo importante con tanta claridad interior. El trayecto fue breve, pero intenso. Cada metro recorrido parecía acercarlo no solo a un lugar físico, sino a una versión de sí mismo que llevaba años evitando. No sabía cómo sería recibido. No sabía si la puerta se abriría. Pero sabía que no tocar sería peor. Al llegar, el edificio le resultó extrañamente familiar y ajeno al mismo tiempo. Había pasado demasiado tiempo desde la última vez que estuvo allí. Demasiado tiempo como para no sentir vergüenza. Demasiado tiempo como para no sentir esperanza. Subió las escaleras despacio. No por cansancio, sino por respeto. Cada paso era un recordatorio de lo que había dejado de hacer. De las veces que había elegido no subir. De los momentos en los que decidió que llamar no era el momento adecuado. Frente a la puerta, se detuvo. Sintió el peso real de la decisión. No era una escena cinematográfica. No había música. Solo una puerta cerrada y un hombre que debía asumir las consecuencias de su pasado. Durante unos segundos, consideró marcharse. Decirse que no era el momento. Que era tarde. Que ya habría otra ocasión. Pero sabía que no era cierto. Sabía que llevaba años diciéndose lo mismo. Entonces ocurrió algo sencillo. La niña, aún medio dormida, buscó su mano. No dijo nada. No hizo ningún gesto grandilocuente. Simplemente la tomó, como si fuera lo más natural del mundo. Ese contacto, pequeño y firme, le recordó algo esencial. Que la valentía no siempre es ausencia de miedo. A veces es actuar a pesar de él. Respiró hondo. No ensayó ningún discurso. No buscó las palabras perfectas. Entendió que no existían. Llamó. El sonido fue seco, definitivo. No había marcha atrás. Mientras esperaba, comprendió que aquel gesto no garantizaba nada. No borraba el pasado. No reparaba automáticamente el daño. Pero era un inicio. Y, por primera vez en mucho tiempo, eso le parecía suficiente. Porque algunas decisiones no cambian la vida de inmediato. Pero cambian la dirección. Y aquella noche, gracias a una mujer cansada, una niña dormida y una mesa compartida, él había decidido dejar de huir. Fuera cual fuera la respuesta al otro lado de la puerta, ya no volvería a ser el mismo. El cambio no culminó en un gran momento espectacular. No hubo una escena final perfecta ni un cierre redondo. Porque la vida, cuando se vive de verdad, no funciona así. Lo que hubo fue continuidad. Presencia. Coherencia entre lo que sentía y lo que hacía. Con el paso de los meses, el hombre empezó a habitar los espacios que antes solo atravesaba. Ya no miraba la ciudad desde arriba como quien observa un tablero. La caminaba. La escuchaba. La entendía desde abajo, desde las historias pequeñas que sostienen lo cotidiano. Vendió la casa enorme que durante años había confundido con un hogar. Eligió un lugar más sencillo, más humano. No como un gesto simbólico, sino como una consecuencia natural. Ya no necesitaba metros para sentirse alguien. Necesitaba sentido. Su relación con su hijo no se convirtió en un cuento ideal. Hubo reproches que salieron tarde. Hubo silencios incómodos que no se resolvieron enseguida. Pero hubo algo nuevo que lo sostuvo todo, constancia. No volvió a desaparecer. No volvió a elegir otra cosa cuando se le necesitaba. Para muchas mujeres que han visto marcharse a personas importantes sin previo aviso, esa constancia es el verdadero milagro. No las palabras bonitas. No las promesas. La repetición tranquila de estar. El proyecto que había iniciado fue creciendo, no en tamaño, sino en profundidad. Cada decisión pasaba por una pregunta sencilla: ¿a quién ayuda esto? Y si la respuesta no era clara, se detenía. Aprendió a frenar. Aprendió a decir no. Aprendió que no todo lo posible es necesario. Se rodeó de personas que no le debían nada. Personas que podían contradecirle. Que no se impresionaban por su pasado. Eso lo incomodó al principio, pero también lo liberó. Por primera vez, no necesitaba ser el más fuerte de la sala. La mujer y la niña seguían presentes en su vida, no como símbolo, sino como parte real de su día a día. No ocupaban un lugar de deuda ni de agradecimiento eterno. Ocupaban un lugar de vínculo. De cuidado mutuo. De confianza construida sin urgencias. Observaba a la niña crecer con una atención que nunca había tenido antes. Descubrió que el tiempo compartido no se acumula, se vive.
Que no importa cuántos años tengas cuando decides estar, sino cuánto estás dispuesto a implicarte. Aquella niña le enseñó algo esencial sin proponérselo. Que la vida no se entiende hacia atrás ni se controla hacia adelante. Se sostiene en el presente. En los gestos pequeños. En la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. A veces pensaba en el hombre que había sido aquella noche de Nochebuena. Sentado solo, rodeado de lujo, convencido de que la soledad era el precio del éxito. No sentía nostalgia por él. Tampoco desprecio. Sentía compasión. Porque entendía ahora que aquel hombre no era malo. Estaba perdido. Para muchas mujeres alrededor de los 50, esa comprensión resulta profundamente sanadora. Porque permite mirar el pasado sin rabia. Reconocer errores sin castigarse eternamente. Entender que muchas decisiones se tomaron con las herramientas que se tenían entonces. Él había aprendido eso. A no flagelarse. A responsabilizarse sin destruirse. A reparar sin exigir absolución inmediata. Con el tiempo, empezó a dormir mejor. A respirar distinto. A notar cómo el cuerpo se relajaba cuando la vida dejaba de ser una carrera. Descubrió que la calma no es aburrimiento. Es espacio. La ciudad seguía siendo la misma. Ruidosa. Contradictoria. Hermosa y dura a la vez. Pero él ya no la atravesaba como un extraño. Formaba parte de ella de otra manera. Había aprendido que la verdadera riqueza no se acumula, se comparte. Que no se mide en cifras, sino en relaciones que resisten el paso del tiempo. Que no desaparece con las crisis ni se pierde con los años. Y sobre todo, había entendido algo que nadie le enseñó en la universidad ni en los consejos de administración. Que el éxito sin amor es una habitación vacía. Que el poder sin propósito es ruido. Que el dinero, sin vínculos, no abriga. Aquella Nochebuena, en un restaurante elegante, no cambió el mundo. Cambió a una persona. Y eso, aunque no salga en los titulares, es lo único que realmente transforma algo. Porque al final, cuando se apagan las luces, cuando el cuerpo se cansa y la vida se vuelve más lenta, no importan los logros que colgaste en la pared. Importa quien se sienta a tu lado. Y él, por primera vez en muchos años, ya no estaba solo. No porque tuviera más. Sino porque había aprendido, por fin, a estar. Los cambios verdaderos no llegaron con titulares ni con anuncios solemnes. No hubo discursos grandilocuentes ni promesas pronunciadas en voz alta. Llegaron de forma discreta, casi imperceptible, como llegan las transformaciones que son reales. En decisiones pequeñas. En renuncias silenciosas. En elecciones que nadie aplaude, pero que lo reordenan todo por dentro. Al principio, ni siquiera él fue consciente de hasta qué punto había empezado a cambiar. Seguía despertándose temprano. Seguía leyendo informes. Seguía atendiendo reuniones. Pero algo era distinto. Ya no sentía esa urgencia constante por ganar, por imponerse, por demostrar. Había una pregunta nueva acompañándolo cada día, una pregunta incómoda y necesaria: ¿para qué? Durante años, su vida había girado alrededor del crecimiento. Más propiedades. Más operaciones. Más cifras. Crecer era sinónimo de avanzar. Pero ahora empezaba a entender que no todo crecimiento es evolución. Que a veces crecer sin propósito es solo ocupar más espacio. Empezó a mirar sus proyectos con otros ojos. No desde la rentabilidad inmediata, sino desde el impacto. Se preguntó quién vivía en los edificios que compraba. ¿Qué pasaba con las personas cuando él se marchaba con los beneficios? ¿Qué dejaba detrás, además de hormigón y contratos firmados? Para muchas mujeres que han pasado la mitad de su vida sosteniendo a otros, esta pregunta resulta familiar. Porque saben que el verdadero valor de las cosas no siempre se mide en resultados visibles, sino en las vidas que se tocan sin hacer ruido. Poco a poco, comenzó a modificar decisiones que llevaba años tomando en automático. Canceló proyectos que no le representaban. Escuchó propuestas que antes habría descartado por poco rentables. Redujo jornadas. Delegó más. No por cansancio, sino por elección. Y en ese espacio nuevo apareció algo que había estado ausente durante demasiado tiempo: tiempo real. Tiempo para sentarse sin mirar el reloj. Tiempo para escuchar sin interrumpir. Tiempo para estar presente sin la necesidad de ser productivo. La relación con su hijo avanzaba despacio, sin atajos. No intentó compensar el pasado con regalos ni con dinero. Aprendió que algunas ausencias no se saldan con cheques. Se saldan con constancia. Con presencia repetida.
Con la humildad de aceptar que la confianza no vuelve de golpe. Compartían comidas sencillas. Conversaciones incómodas a veces. Silencios largos otras. Pero eran silencios distintos. No eran vacíos. Eran espacios en construcción. El hombre descubrió que su hijo no necesitaba un padre perfecto. Necesitaba uno disponible. Uno que no huyera cuando las cosas se ponían difíciles. Uno que supiera decir no lo sé y me equivoqué sin sentirse menos por ello. También volvió a pensar en su madre. En sus palabras finales. Durante años las había interpretado como un reproche. Ahora empezaba a verlas como una advertencia amorosa. No le había hablado desde el enfado, sino desde la experiencia. Desde alguien que sabía que el tiempo no se recupera. Decidió honrarla de la única manera que tenía sentido para él ahora. No con placas ni reconocimientos vacíos, sino con acciones que reflejaran lo que ella siempre había defendido. Cuidado. Dignidad. Oportunidad. Así empezó a tomar forma algo nuevo. No como un proyecto empresarial más, sino como una extensión natural de su cambio interior. Un espacio donde el dinero dejaba de ser el centro y pasaba a ser una herramienta. Se rodeó de personas distintas. Personas que no hablaban solo de cifras, sino de personas. De necesidades reales. De historias concretas. Descubrió que había talento desperdiciado por falta de oportunidades, creatividad ahogada por la urgencia, dignidad erosionada por sistemas que no miran a los ojos. Y lejos de asustarle, aquello le devolvió una energía que creía perdida. No todo fue fácil. Hubo dudas. Hubo momentos en los que la antigua voz interior intentó convencerlo de que estaba cometiendo un error. De que estaba renunciando a una posición privilegiada. De que estaba siendo ingenuo. Pero esa voz ya no tenía el mismo poder. Porque ahora había otra experiencia con la que compararla. La experiencia de sentarse a una mesa compartida. De sentirse necesario sin imponerse. De comprobar que su vida podía tener sentido más allá del éxito. Para muchas mujeres alrededor de los 50, este punto de la historia resuena de forma especial. Porque es la edad en la que una empieza a preguntarse si lo que ha hecho hasta ahora basta. Si lo que queda por delante merece vivirse de otra manera. Si todavía hay espacio para elegir distinto. Él descubrió que sí. Que mientras se respire, siempre hay margen para corregir el rumbo. No se convirtió en otra persona de la noche a la mañana. Siguió siendo él, con sus defectos, su carácter, su historia. Pero dejó de vivir desde la inercia. Dejó de repetir patrones solo porque siempre habían funcionado. Empezó a medir el éxito con otros parámetros. Con conversaciones honestas. Con compromisos sostenidos. Con la tranquilidad de saber que, si algo le ocurría, no sería recordado solo por lo que acumuló, sino por lo que permitió crecer. Y por primera vez en décadas, cuando pensaba en el futuro, no lo hacía con ansiedad. Lo hacía con intención. Porque había aprendido algo esencial. Que el dinero puede abrir muchas puertas, pero solo el propósito te enseña cuáles merece la pena cruzar. Y ese aprendizaje, lento pero firme, estaba a punto de dar forma a la etapa más significativa de su vida.